Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, no sé si tengan preguntas, comentarios, algo quieran decir. Nada. Ok. Sí, dice, en el chat dice alguien. Pues diga, ¿qué quiere decir? Ah, pero dicen que si podemos volver a explicar lo de los subíndices de los subrectángulos. Bueno, es que hay muchos subíndices. Si pudiera ser un poco explícito en alguna parte. Por ejemplo, del que tiene en la pantalla. Me dice. Ok, y en particular, ¿qué pregunta tendría sobre los subíndices? ¿El JN qué significa? ¿El JN qué significa? Pues que ese es para hacer referencia a los elementos de la partición. Porque cuando tiene, digamos, aparece el rectángulo Q, ese rectángulo Q está formado por dos, lo voy a poner por acá, aparece un cierto intervalo en esta parte y aparece otro intervalo en esta parte. Sobre el primero de los intervalos podemos pensar que es el formado por A1B1 y el que está por acá, pues podemos pensar que es el A2B2, así de esta manera. Ahora, cuando aparecen los elementos de la partición, eh, el primero de ellos es al que le llamamos el T01. Por aquí aparecería el T11 y bueno, por ahí aparecerían varios. Le tenemos que poner el T sub J porque si yo solamente le pusiera T sub J en esta parte, 1, y T sub J en esta otra, T sub J más 1, hasta el último de ellos, que es el ya no me acuerdo hasta dónde llegaban. Llegaban hasta M1, me parece. A ver, déjame ver. No recuerdo con precisión. Sí, M1. Ajá, TM1. Así. Entonces, estos elementos pues representan dos elementos consecutivos de los que están allí. Y hay que ponerle a la J, hay que ponerle nuevamente un subíndice, pues para indicar que estamos haciendo referencia al intervalo A1B1. Si repetimos lo mismo para el otro segmento, por ejemplo, acá aparecería ¿quién? Aparecería un T0, no, un T02, un T12, y fíjate que ya no puedo ponerle nuevamente TJ2, ni TJ más 1,2. ¿Por qué? Porque pues se confunde con este otro. Tampoco le puedo poner, alguien puede decir, bueno, en lugar de J póngale I. Pues tampoco funciona así, porque como es en RN, pues se me van a acabar las letras, ¿no? No podría estar poniéndole hijo. Entonces, justamente para hacer diferencias entre unos y otros, es donde usamos ese subíndice. Por eso hay que ponerle a este J2 para indicar que va con el intervalo A2B2 y a los anteriores, pues el subíndice 1, para indicar que pertenecen al intervalo A1B1. No sé si su duda se disipó o se agrandó. Y los superíndices no son quienes nos indican a qué intervalo pertenecen las T's. Sí, sí, sí. Ok, sí, sí. El superíndice también indica a quién pertenece. O sea, usted dice que le podríamos quitar si estoy entendiendo bien su comentario, dice que le quitemos este. Ay, así, que le quitemos el subíndice a la J porque el superíndice ya lo está denotando. ¿Sí le estoy entendiendo bien? ¿Sí es lo que quiere decir? Sí, dice quitarle el subíndice a la J porque el superíndice. Ok,
Pues en principio podríamos, sí, podríamos llegar a hacerlo, ¿no? Para hacer un poco más ligera la notación. Aunque, aunque no, ya, no podemos hacerlo así, porque si le quitamos el subíndice, estaríamos como obligándolo a tomar siempre el elemento, siempre los mismos elementos TJ y TJ de un lado y TJ del otro. Y estos elementos que están en esta parte, estos se supone que son arbitrarios, es decir, hacen un barrido, por ejemplo, si hacemos cambiar al J sub 1, en principio podríamos estar tomando primero un segmento, luego podríamos tomar otro segmento, luego otro. Entonces, si le quito el subíndice, estaríamos tomando solamente subrectángulos que aparecerían en la diagonal, porque los estaríamos obligando a tener como los mismos subíndices. No sé si se da cuenta. Sí, sí. Luego, también ahí en el chat dice, ¿no sería mejor el superior? Oh, mm, el otro comentario donde dicen que si no sería mejor el superior, ese sí no lo entendí. O sea que... Creo que se refería a lo que había comentado el compañero de retirar el subíndice de la J, que si no fuera mejor retirar el superior en dado caso. Ya, ya. Ah, no sé. Es que son convenciones, ¿no? Depende de cada uno como se le haga más fácil. Yo puedo poner el subíndice a la izquierda si quiero, ¿no? No entendí bien su comentario. O sea, los subíndices que están allí, todos los subíndices son necesarios. O sea, todos. Si quitamos el superior, pues entonces ya no sabríamos a qué intervalo son a los que están segmentando. Entonces, es un festival de índices, es inevitable, ya les había advertido que esta primera parte, en especial este teorema, requiere de todo este fastidio de los subíndices y superíndices. Todos están, digamos, por una razón. Entonces, sobre eso de la convención, pues no estoy tan de acuerdo que sea una convención, sino más bien son necesarios para poder hacer referencia de manera adecuada pues, a todos los elementos, a todos los subrectángulos que puedan llegar a aparecer dentro de la partición. No sé si tengan más comentarios, preguntas o algo sobre esta parte. Nada. Ok, bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, pues, sigamos. Y bueno, pues hay que estar ahí como muy concentrados porque como son muchos subíndices, pues sí hay que tener presentes todos. Entonces, la sesión anterior habíamos definido a los rectángulos, a lo que íbamos a entender por una partición de un rectángulo, que era justamente esta. Una partición de un rectángulo consistía de particiones individuales para cada uno de los intervalos cerrados con los que se forma el rectángulo. Y hablamos también de los subrectángulos generados por la partición, que en especial eran ir tomando parejas de elementos de cada una de las particiones con índices consecutivos para ir cubriendo de manera correcta todos los subrectángulos. Es decir, cuando se dividía todo el rectángulo Q en estos subrectángulos, lo que nos gusta o lo que nos gustaría es que los subrectángulos estuvieran solamente con elementos de índices consecutivos, un TJ y un TJ más 1. Si no fueran consecutivos los subíndices, entonces podrían aparecer subrectángulos que abarcasen más puntos de la partición. Y eso era justo lo que no deseábamos, eso no lo queríamos. Queríamos únicamente subrectángulos con índices consecutivos para que cubrieran como los subrectángulos más pequeños, digamos, no sé cómo decirlo. Pero bueno, entonces ya habían aparecido habíamos hablado ya de la partición de un rectángulo, después aparecieron las sumas superiores e inferiores de una función acotada sobre un rectángulo, que era simplemente la suma de los productos de los supremos e ínfimos de la función sobre cada uno de los subrectángulos, multiplicado por el volumen del subrectángulo correspondiente. Y la suma se extendía sobre todos los subrectángulos de la partición. Luego, creo que estábamos justo con este teorema espantoso. Bueno, no, sí, el lema de abajo, pero antes del lema de abajo, definimos lo que íbamos a entender por una partición
que es una simple extensión de la definición perdón, lo que íbamos a entender por un refinamiento o por una partición que sea un refinamiento de otra, lo cual era una generalización del concepto de refinamiento para particiones de intervalos cerrados en R. Entonces decíamos que una partición era un refinamiento de otra si a nivel de como conjuntos los de la más burda estaban contenidos en su correspondiente, es decir, que la partición P sub 1 del intervalo A1B1 como conjunto esté contenida dentro del P sub 1 gorrito, que es el refinamiento correspondiente. Y ya una vez que teníamos eso, estábamos en la búsqueda o en la demostración de este teorema, que nos decía que mientras más fina fuera una partición, las sumas inferiores aumentaban su valor, y mientras más fina fuera la partición, las sumas superiores comenzaban a disminuir en su valor. De hecho, por aquí, digamos, están las sumas inferiores y por aquí estarían las sumas superiores. Entonces, lo que ocurre con las particiones cuando se van volviendo más finas, las superiores van decreciendo, las inferiores pues van aumentando. Entonces, estábamos en la demostración de este teorema. Y para demostrar el teorema, habíamos dicho que íbamos a hacer como un caso particular, no íbamos a ser tan ambiciosos, sino que íbamos a pensar que el refinamiento tenía únicamente un punto adicional con respecto de la partición original. Y en especial asumíamos que ese punto adicional pues lo podía contener la primera de las particiones, la P1. Entonces, si se dan cuenta, en la partición P1, la más burda, o sea, la que tiene menos puntos, con respecto de la que representa su refinamiento, contiene exactamente las mismas, salvo un punto adicional, que es este punto Z, que se incrustaba dentro de los puntos TI y TI más 1. Las otras particiones, la P2, la P3, la PN en general, pues esas las iban a mantenerse igual, para asegurar que el caso, estábamos en este caso particular, en el que el refinamiento tenía solamente un punto adicional con respecto de la partición más burda. Noten que aquí sí relajo un poco la notación. O sea, cuando puede relajarse la notación, está bien. ¿A qué me refiero? Pues a lo siguiente, que como en realidad los puntos de estas particiones no intervienen fuertemente en la demostración, digamos, a menos no explícitamente, aquí relajé un poco la notación y aquí a los TIs ya no les puse TI sub 1, ¿se dan cuenta? Sí lo pudimos haber hecho si preservábamos la misma redacción de lo anterior, solo que aquí creo, me parece no es necesario, puesto que como no hacemos referencia de manera explícita a estos elementos, creo que lo hacemos más adelante, pero rápidamente desaparece. Entonces, por esto podemos relajar la notación y aquí sí podemos quitar el subíndice, digamos, para no fastidiarnos nosotros solos con una notación muy engorrosa. Pero bueno, entonces, con este punto adicional, luego lo que hicimos fue tomar un subrectángulo arbitrario de la partición P, de la partición más burda, la que tiene menos puntos, y a esos subrectángulos, un subrectángulo arbitrario, lo vimos precisamente de esta manera. Producto, separamos como el primer intervalo cerrado, con todos los demás, y a todos los otros le llamamos Jotas, donde J es un subrectángulo generado por las particiones P2, P3 hasta Pn. Así de esta forma. Y ¿qué más le pongo aquí? Así, donde estos elementos pues los estamos haciendo variar dentro de... A ver, déjenme ver. Todos estos elementos están cambiando en su partición correspondiente, es decir, los primeros están cambiando en P1, los elementos son los del segundo, los puntos extremos de ese intervalo cerrado pertenecen a la partición P2, y así en general hasta la última, hasta la P. Bueno, entonces, un subrectángulo arbitrario lo reescribimos así, como un intervalo cerrado formado por elementos de la partición P1, producto cruz o producto cartesiano, con un subrectángulo J generado por P2 hasta P3, P4 hasta P. Bueno, y luego
comenzamos a hacer una clasificación. Ya poníamos cuidado al momento en el que el punto Z se incrustaba dentro de la partición más burda que había aparecido entre el TI y el TI más 1, y los elementos arbitrarios de la partición, del refinamiento, los clasificamos pues de 4 formas. Los primeros son aquellos subrectángulos que pueden aparecer antes de ese segmento TI más 1, que es el que contiene el punto J. Luego hay otros 2, que serían los que se forman de este lado. Bueno, ahí los estoy poniendo mal, pero serían estos de acá. Ahí hay 2, digamos, 2 de ellos, en los cuales está apareciendo este punto Z. Y el otro, este está más o menos por acá. Y había unos más que son estos, los R gorrito, que son aquellos que aparecen ya alejados del TI más 1. Entonces, los subrectángulos del refinamiento los podemos clasificar en 4 tipos. Los que se encuentran antes del punto TI, que contiene el punto Z, los que se encuentran después de TI más 1, que ya se alejan del Z, y en donde se incrusta el punto Z, pues se dividen en 2 subrectángulos, que serían pues, básicamente estos que están aquí. Bueno, y ya una vez que se tiene ese análisis, enfocamos los detalles sobre estos 2, sobre justo aquellos donde se incrusta a ese punto Z. Entonces ya lo habíamos hecho. Antes de ello, calculamos la suma superior de la partición más burda, que es esta suma. A los subrectángulos R les dimos la forma de un subrectángulo en la partición P1, producto cartesiano con J, donde J era un subrectángulo generado por las particiones P2, P3 hasta Pn. Vimos es una propiedad muy fácil de aditividad del volumen de los subrectángulos, que lo separamos como en 2. El volumen de este producto cartesiano pues, era el volumen del primero por el volumen del subrectángulo J. Eso nos permitía esta sumatoria, como conmutarla. Es una suma finita, entonces no existe problema. Los números reales son conmutativos, hasta donde tengo entendido. Entonces podemos conmutar la suma, factorizar por allí en algún momento el volumen de J y poner cuidado, ahora sí, a estos supremos. Bueno, a este, que es en especial la parte de la suma superior que incluye al segmento TI y TI más 1, que es justo donde está apareciendo este punto Z. Entonces, ponemos como mucho cuidado a ese término y bueno, para calcular ese término, primero en términos del volumen, usamos esa propiedad de aditividad. El volumen de ese producto cartesiano lo vemos como el volumen del primero por el volumen de J, incrustamos el punto Z, bueno, lo sumamos y restamos, lo separamos en 2, aparecen 2 supremos, que son estos 2. Luego, como a nivel de conjuntos, estos subrectángulos, uno está contenido en el otro. En el diagrama son los 2 subrectángulos que yo había puesto así de manera separada, digamos, y el más grande que lo está conteniendo. Entonces, como a nivel de conjuntos, esos están contenidos en los otros, al tomar los supremos, se cumplen estas desigualdades que tengo aquí. El supremo sobre el subrectángulo más pequeño, digamos aquí hay un subrectángulo 1, hay un subrectángulo 2, y hay un subrectángulo 3 que es la unión de ellos dos. Entonces, estas desigualdades solamente indican que el supremo de la función sobre 1 es más pequeño que el supremo de la función sobre 3, digamos, sobre el más grande. Y algo equivalente para el 2. Bueno, eso se sigue directamente de la contención de los conjuntos. Y con esa información la utilizamos para ir acotando estos términos. Esos términos los vamos a acotar de manera individual y obtenemos la siguiente desigualdad, que es esta. Entonces, este término ya lo habíamos dividido en 2, cuando agregamos el punto Z y distribuimos en los volúmenes del subrectángulo, y luego con la desigualdad que obtuvimos de la contención de los conjuntos, pues aparece estas dos. Y esa desigualdad la regresamos a la expresión de la suma superior de la partición más burda. Y eso nos permite reescribir ese término como, bueno, el precio que hay que pagar es mayor o igual,
que la suma de estos dos. Y ese último término ya lo reconocemos como la suma superior de la partición más fina, puesto que ya está sumando sobre todos estos subrectángulos. Hay varios subrectángulos, aquí aparecería uno, aquí aparecería otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y bueno, ahí van apareciendo varios. Entonces ya de manera casi quirúrgica hacemos la división para incrustar este punto Z y en especial que este término, que para la más burda sería solamente un rectángulo, el más grande, ese término lo podemos separar en dos, que son este y este, que correspondería ya a cada uno de manera separada. Y ya, eso concluimos. No sé si ustedes pudieron revisar la prueba. No sé si tengan preguntas. Perdón, profesor, yo tengo una duda. Sí. En la sumatoria, en la primera, de esa, en la de la sumatoria desde J igual a 1 hasta I, de M, de FR y el volumen de R, aquí ¿no dice. es I menos 1? Sí, es I menos 1. Ya la clase pasada me habían hecho la porque observación. si se pone I, pues pasa al otro intervalo. Sí, tienes razón. Ok. ¿Más comentarios? ¿Nota? ¿Intentaron repetir la prueba, pero para las sumas inferiores? ¿No? Aquí todavía nos faltaría para más intervalos, ¿no? Pero ahorita nada más es el caso particular de uno, no se tiene que... Sí, hay que hacerlo. Pero bueno, adicional a... En las inferiores lo único que cambia es la desigualdad, ¿no? De Z y eso es lo único que cambia y la desigualdad sería al revés. Exacto. De las sumas. Exacto. Las dos cosas que dijeron es correcta. La primera que dijeron, aunque no respondieron mi pregunta, es que aquí todavía no termina la prueba, porque ese es el caso especial en el que el refinamiento tiene únicamente un punto adicional con respecto de la más burda. Eso es correcto. Ahorita terminamos la prueba. Aunque en la pregunta que yo había hecho de si lo habían intentado para las sumas inferiores, también es correcto lo que dijeron. El único cambio que va a ocurrir es justo en esta parte, aquí, ¿no? De que si un conjunto está contenido en otro, los Sí, ínfimos porque se comportan al revés. Sí, porque Sí. ya no es superior, sino es el ínfimo, ¿no? Es el ínfimo, exacto. Sí. Exacto. Sí, los ínfimos satisfacen una propiedad inversa, ¿no? A los supremos, de que si un conjunto está metido en el otro, entonces el supremo del más pequeño es más pequeño. A ver si tenemos un conjunto A contenido en B, entonces el ínfimo del más grande puede llegar a ser más pequeño que el ínfimo del más chiquito. Se comporta de una manera inversa a la de los supremos. Que por cierto, ahora que recuerdo, les había pedido mostrar eso, ¿no? Que si un conjunto estaba metido en otro, entonces el supremo de A es más pequeño, bueno, menor o igual, que el supremo de B. ¿Sí lo demostraron? Profe, sí. Ok, bien. Perfecto. Bueno, pues sigamos entonces. Pues sigamos. Y, digamos, todos estos cálculos horribles ya mostrarían que para el caso en el que se tenga un punto adicional, pues entonces la partición más fina, las sumas superiores, pues van a aumentar, no van a disminuir. Bueno, y ya para el caso general, pues aquí mismo estaba escrito, ya el caso general ya se va a seguir relativamente fácil, porque en el caso general, si la partición más fina, si la partición más fina tuviese más de un punto adicional, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente definimos toda una colección de particiones. Lo que sí es de que
si tiene más de un punto adicional, tampoco es tan grave porque a lo más tendrá una cantidad finita de puntos adicionales. Recuerden que las particiones están formadas por conjuntos finitos. Entonces, por más puntos que tenga, siempre va a ser una cantidad finita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues formamos una sucesión de particiones. La primera de ellas que coincida con la más burda. Después definimos una P2 que contenga un punto, solamente un punto adicional con respecto de P1. Y bueno, le vamos añadiendo punto a punto hasta llegar a la más fina. Dado que es la diferencia entre una y otra es una cantidad finita, pues no importa, digamos, existe un número natural, de manera tal que podemos formar esta colección de particiones. Y bueno, luego ¿qué hacemos? Como de manera particular, dentro de las uniones de estas contenciones, la P1 tiene un punto adicional que la P2 y la P2 un punto adicional que la P3, etc. Bueno, pues entonces la suma superior de la P1 sería mayor o igual que la suma superior de la P2 y que la P3, etc. Formamos toda una cadena de desigualdades y ya finalmente por transitividad, pues ya obtenemos el resultado. Algo similar se puede hacer para el caso de las sumas inferiores, ¿no? Con los detalles que ya mencionaron por ahí los compañeros. Y ya. ¿Comentarios? ¿Preguntas? No. Bueno, pues ya está. Entonces, No, sí, diga. no, que yo no tengo. Ok, está bien. No se preocupe. Bueno, pues ya está. Entonces, ese resultado, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si tenemos una partición que sea un refinamiento de la otra, entonces las sumas superiores decrecen y las sumas inferiores crecen. Así de esa manera. Bueno, ese resultado lo vamos a usar para demostrar este teorema, cuya demostración ya va a ser menos truculenta que la anterior. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que si tenemos dos particiones, una P1 y una P2 del mismo rectángulo Q, entonces cualquier suma inferior va a ser siempre más pequeña que cualquier suma superior. No necesariamente con P1 y P2, un refinamiento una de la otra, ¿no? Aquí, perdón, P1 y P2, pues son rectángulos arbitrarios, o sea, tenemos el rectángulo Q y, por ejemplo, la partición P1 puede contener algunos rectángulos, pensemos que esa es la partición P1, pero la P2 no necesariamente tiene que tener los mismos puntos en común, pudiera ser totalmente disjunta, pudiera ser que fuera, digamos, esa partición, nada más la de color azul, esa que está allí, y prácticamente sin puntos en común. Entonces, el resultado, que es lo que nos dice que si tomamos dos particiones, entonces las sumas superiores van a ser siempre mayores o iguales que cualquier suma inferior. O viceversa, cualquier suma inferior es siempre menor o igual que cualquier suma superior. Bueno, ¿cómo podemos demostrar el teorema? ¿Alguna idea de cómo podríamos demostrarlo? Podríamos hacer refinamientos de los otros puntos. Ok, y una vez que tenga el refinamiento, ¿qué hace con él? O sea, por ejemplo, tenemos el P1, podemos hacer refinamiento de los puntos que tiene P2. Entonces, tenemos que la suma inferior siempre es menor a cualquier refinamiento y que la suma superior es siempre mayor a cualquier refinamiento bueno, de ellas, ¿no? Entonces ya tenemos los mismos refinamientos, las mismas particiones, solamente pues sería demostrar que dadas las mismas particiones, la superior siempre es mayor a la inferior, pero pues es casi trivial, ¿no? Porque una es superior y el otro es inferior. Pues bueno, no sé si sea trivial, pero no lo sé. ¿Cómo ven la idea del compañero? Pues a mí sí me gustó su idea. Entonces, a ver, vamos ¿cómo la escribiríamos? A ver, dame un segundo, espérame. Mientras
Listo. Perdón, tenía un asunto ahí que atender, pero bueno, ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, como dijo el compañero, ¿no? Formamos un refinamiento de ambas para poderlas vincular a una con la otra. Entonces, pues decimos así, sean el P1, ya sabemos que estaba formado por P1, P2, P3. A ver, déjenlo, lo pongo mejor por otra parte. A ver. Entonces, pues así a ver qué les parece. O sea, P1, la partición P1 estaba formada por una partición P11, una partición P2, P3, etcétera, ¿no? Hasta Pn. Y había otra P2, que es esta, es P21, P22, P2, P23, se me hace que aquí no es N, hay que ponerle otro, ¿cómo le ponemos? Ah, no, sí es N, ¿no? Perdón. Y N2, listo. Entonces tenemos las dos particiones de ¿quién? Estas son particiones de Q. Son particiones de Q, arbitrarias, no necesariamente un refinamiento de otro. Y pues definimos un refinamiento, que fue lo que dijo el compañero, ¿no? Definimos un refinamiento que esté formada por ¿quién? ¿Cómo formamos un refinamiento de ambas? La unión de... Haciendo la unión. Ajá, con la unión, ¿va? Unimos ese conjunto con el otro y así, exacto. Aquí estaría el P22 y es el PN1, PN2, así. Perfecto. Entonces, pues sí, en efecto, tenemos, por ejemplo, en uno de los segmentos, el AB, la partición P1 pues puede tener algunos puntos, digamos este y este, ¿no? Y la otra partición, la P2, pues puede tener algunos otros puntos. Los únicos puntos que sí deben contener ambas son los puntos extremos de cada uno de los intervalos, eso sí. Pero más allá de eso, puede ser que no tengan ningún punto en común. Pero ya con las dos en conjunto, pues formamos una sola partición que incluya ya todos los puntos de ambas particiones. Eso lo conseguimos haciendo las uniones. Entonces los unimos y obtenemos una nueva partición pues de ambas. Bueno, y ese refinamiento nos va a ayudar a ir conectando a ambas particiones porque inicio con la I de F de P1. De acuerdo al lema anterior, esta debe ser menor o igual a ¿quién? A I de F de P gorrito, del refinamiento, porque las sumas inferiores pues van aumentando. Y de manera parecida, el S de F de P2, no, perdón, que me equivoqué, que es el P2 acá. Esta S de P2 es mayor o igual a ¿quién? A S de F de P gorrito, del refinamiento, porque los refinamientos pues van aumentando. Y lo único que faltaría para conectar a ambas es mostrar que aquí se da un menor igual. Entonces, eso es lo que haría falta, ver que esto sea menor o igual. Es lo que el compañero dijo que era trivial. ¿Sí es trivial eso? Pues es que ya tenemos que el supremo es la sumatoria de M de la función y la partición por el volumen de la partición, ¿no? Ajá. Y pues el volumen es el mismo Ok. de los dos, ya que la partición es igual. Pero, Ok. y siempre M, o sea, el Ajá. supremo del f de x siempre va a ser mayor o igual al ínfimo. Por lo tanto, la suma superior siempre será mayor o igual a la suma inferior. Ok. ¿Cómo ven los demás? Yo digo que solo haría falta decir que el volumen es mayor o igual a 0 para que no quede al aire. Bueno, sí, el volumen, sí, el volumen es siempre no negativo, ¿no? Porque es la longitud de cada uno de los intervalos con los que se compone el rectángulo. Entonces, en efecto, lo peor que le puede ocurrir es que fuera 0, que dos puntos extremos coincidieran, pero sí, en efecto.
Entonces, fíjense, lo que el compañero dijo fue esto. Y el compañero dijo que él sabe que el ínfimo, de cualquier conjunto, de un conjunto A, es siempre menor o igual que el supremo de ese conjunto. Dice que eso es más o menos claro. Y sí, pues es una propiedad ahí de supremos y de ínfimos, ¿no? Es evidente que el ínfimo de un conjunto es menor o igual que el supremo de cualquiera. Entonces, bajo esa premisa, pues ya se sigue fácilmente que el M de f de R, déjame pongo por acá, el M de f de R es que se define como ¿quién? Como el ínfimo del conjunto de todos los f de x, tal que x está en R. Entonces, este es menor o igual que el supremo de las imágenes de la función, donde x está en R. ¿Sí? Y este es el S de f de P. No, perdón, me puse mal, esperen. M de f de R, así, ¿no? Entonces, utiliza ese razonamiento. Ahí está. El caso, con A, para el caso especial en el que A es la imagen de la función con la variable ahí cambiando sobre el subrectángulo R. Y pues ya, ¿no? De ahí ya casi lo concluye. Dice que multiplique aquí por M de esta desigualdad, ya la va a heredar. Así. Y que multiplique por ambos lados por el volumen de R. Entonces multiplicamos de ambos lados por el volumen de R. Aquí es muy pertinente la observación que hace el compañero, de que el volumen de R siempre es no negativo. Entonces podemos multiplicar de ambos lados y la desigualdad no se invierte. Y como esto es válido para cualquier subrectángulo de la partición, no importa quién sea el subrectángulo, entonces pues sumamos sobre todos los subrectángulos. Digamos, pondríamos cada una de las desigualdades y luego simplemente sumamos sobre todos ellos, sobre los R en P y los R en P. Y ya de eso se sigue finalmente que el I de F de P gorrito es menor o igual que el S de F de P gorrito, ¿no? Entonces finalmente, por lo anterior, ¿cuál era lo anterior? Era esto, ¿no? Entonces ya eso nos permite quitar esta interrogación y ya podemos concluir, ¿no? Porque entonces ya finalmente el I de F de P1 es menor o igual que S de F de P2, lo cual concluye la prueba. Pues ya está, ¿no? Entonces es una prueba realmente simple. Ya, como les dije, la parte engorrosa en realidad es el lema, porque hay que descender hasta los elementos de la partición y diseccionar los volúmenes de los subrectángulos, etc. Pero ya una vez hecho eso, al menos eso nos ayuda casi inmediatamente a obtener ese teorema, ¿no? Involucrando una partición que sea un refinamiento de las dos involucradas. Con eso conectamos ambas sumas interiores y sumas superiores y ya logramos concluir. Pues preguntas, comentarios con esta parte. Sí, profesor, nada más una duda de mi parte. Me perdí en por qué usamos las uniones de las particiones para hacer el refinamiento. Porque cuando tenemos uno de los segmentos, por ejemplo el AB, uno arbitrario, cada una de las particiones, por ejemplo, cada una de estas de manera individual, tiene ahí ciertos puntos de la partición, un T1, un T2, etcétera, ¿no? Bueno, y la otra partición, la P12, pues tiene algunos otros puntos, no necesariamente los mismos, ¿así? Y estamos formando la unión de ellos dos como conjuntos que se contendría ya a todos estos puntos. Oh, de acuerdo. Las particiones entonces no tenían límites distintos de A a B, o sea, eran en esos. Ok. Y ya entendí, Sí, muchas o gracias. sea,
Bueno, los demás, no sé, ¿más preguntas? Nada, perfecto. Bueno, pues sigamos. Estas pruebas, al menos la demostración de este teorema, me parece que es idéntica a la que se hace en cálculo de una sola variable. No hay muchos cambios. Bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestro teorema y con ese teorema, entonces ya podemos decir lo siguiente. Bueno, de hecho, lo voy a poner por acá y lo voy a decir así, fíjense. Ese teorema, ¿qué es lo que nos dice? Pensemos que aquí está la recta real y si nosotros tomamos una suma superior, no importa quién sea, S de F de P2, y sabemos que esas sumas superiores siempre son mayores o iguales que cualquier suma inferior que anda por acá. Así. Entonces, las sumas inferiores, pues quién sabe dónde anden, ¿no? Andan más o menos por acá, digamos. Este es el lugar de las sumas inferiores. Pero no importa qué partición tomemos y qué suma inferior calculemos, esas sumas inferiores siempre están por debajo de cualquier suma superior. O sea, las sumas superiores andan por acá arriba. ¿Eso qué significa? Que a nivel de conjuntos, nosotros podemos formar dos conjuntos. Un conjunto que se llame, pues no sé, A, digamos. A, que sea el I de F de P, tal que P es partición de Q. Y podemos formar otro conjunto que se llame B, que esté formado por el conjunto de todos los valores de sumas superiores que podamos obtener, haciendo un cambio sobre las particiones de Q. Entonces podemos formar dos conjuntos, A y B, uno en el cual metemos a todas las sumas inferiores que podamos construir, haciendo cambios en las particiones de Q. Es decir, tomamos una partición, nos da una suma inferior, tomamos otra, y así, formamos todo un conjunto. Algo parecido con las sumas superiores. Entonces, el resultado anterior es este teorema que se ve como muy natural, pues nos ayuda precisamente para acotar a estos conjuntos de acá, porque basta con tomar cualquier suma, cualquier partición, la que sea P, no sé, P gorrito, una partición arbitraria, la que ustedes quieran, una partición arbitraria de Q. Incluso podríamos tomar la partición más burda, que es aquella que tiene solamente los puntos extremos de los intervalos con los cuales se forma al rectángulo Q. Incluso podría ser esa. Entonces, tomamos una partición y inmediatamente, de acuerdo al teorema anterior, el teorema anterior visto ante otros ojos, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente, nos dice que S, por ejemplo, S de F de P, de esa partición arbitraria, es una cota superior del conjunto A. O sea, si tomo una partición arbitraria, entonces esa suma superior que genera se vuelve inmediatamente una cota superior de todo el conjunto A. Como es una cota superior, entonces el conjunto A va a tener supremo. Es decir, al momento de que logramos garantizar que el conjunto es acotado superiormente, eso significa que va a existir el supremo del conjunto A, dado que es un conjunto acotado superiormente. Entonces tiene supremo y a ese supremo le vamos a poner un nombre muy especial. Le vamos a llamar pues, la integral inferior, perdón, la integral sobre Q inferior de la función f. Así lo vamos a denotar. La integral inferior de la función f sobre Q la vamos a definir como el supremo del conjunto A, es decir, el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores, el cual está acotado superiormente, o bueno, mejor dicho, cuyo supremo existe gracias a que el conjunto A está acotado superiormente, donde una cota superior es cualquier suma superior. Un razonamiento idéntico muestra que I de F de esa P gorrito se vuelve una cota inferior ahora del conjunto B. Y por ser el conjunto B acotado inferiormente, pues podemos hablar del ínfimo de ese conjunto. El ínfimo de ese conjunto
va a recibir otro nombre, le vamos a llamar la integral superior de la función f sobre q. Entonces, pero sí es como, quisiera ahí llamar su atención, en que nosotros podemos invocar al supremo del conjunto A y al ínfimo del conjunto B gracias a este teorema, porque ese teorema los acota a uno superior y al otro inferiormente, y eso nos permite hablar precisamente de estos supremos e ínfimos. Si no fuera por ese teorema, no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Entonces, es un teorema así medio inocente, medio natural, pero tiene una consecuencia fuerte en que gracias a él nos podemos hacer una definición de pues, las integrales superiores e inferiores. Entonces, esas integrales superiores e inferiores siempre van a existir. Lo único que se necesita es que la función sea acotada, obviamente, y siempre existe. O sea, siempre podemos hablar de la integral superior y de la integral inferior. Ahora, en el caso muy particular en el que ambas integrales superiores e inferiores coincidan, en el caso particular en que estas dos tomen el mismo valor, lo cual no necesariamente debe de ocurrir. En el dibujo uno esperaría que sí ocurriera, porque aquí andan las inferiores, por aquí andan arriba las superiores, y nos gustaría que coincidieran, ¿no? Pero bueno, no necesariamente coinciden. La integral inferior y la integral superior, pues no necesariamente coinciden, pero en el caso en el que sí coinciden, en el que no haya una brecha allí, pues vamos a decir que la función es integrable y la integral, pues la definiremos como ese valor en común de ambas dos. ¿Preguntas? ¿Comentarios ahorita? Hasta aquí es creo que la definición de cálculo 2. Bueno, salvo algunos que hicieron una construcción diferente. ¿Nada? No, profe. Bueno, pues a ver, vamos a seguirle. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Fíjense, aquí, no sé. Vamos a hacer, pues el primero. A ver, nos dan una función y nos piden determinar si esas funciones son integrables o no. Ahí olvidé redactarlo, pero hay que determinar si son integrables o no, y en caso de que sean integrables, pues cuál sería el valor de la integral. Entonces, el primero de ellos es una función constante. Es una función constante. Entonces, en el primero tenemos un rectángulo Q. Aquí está el rectángulo Q. Y ese Q vive en Rn. Y sobre él tenemos definida una función constante. ¿Qué consideran? ¿Que esa función va a ser integrable o no? Sí, Ok. ¿Y cuál sería el valor de la integral, por cierto? el volumen ¿El volumen? ¿El volumen de quién? del... no. El volumen del rectángulo multiplicado por el área de este rectangulito que puse. Ok. Más o menos. Creo que lo dijo mal, pero... Creo que lo pensó bien, pero lo dijo mal. Sí. Porque... Bueno, los demás no sé qué opinen también. Dice C debe ser C por el volumen de Q. Pues sí, yo también estoy de acuerdo. Aquí estaría C y el volumen de Q ya nos da pues el área de la base, digamos, ¿no? Claro que decir área de la base puede ser incorrecto porque ya depende de la dimensión donde se ubique el rectángulo, pues será ya sabemos que es o la longitud o el área o el volumen o lo que sea, ¿no? Y ya multiplicado por C, pues daría C veces el volumen de Q. Que en el caso muy particular en que Q esté metido en R2, la integral daría o representaría el volumen de esa, la otra vez lo habían dicho, de ese paralelepípedo, paralelepípedo, ¿cómo lo habían definido? ¿Se acuerdan? Recto, creo, ¿no? Sí le habían puesto. Prisma rectangular. Prisma rectangular, ok. Bueno, entonces ese es el primero. Y el segundo, fíjense, bueno, vamos con el primero. ¿Qué hacemos entonces para ver si es integrable o no?
¿Se podría tomar una partición arbitraria y tratar de encontrar su suma? Tanto superior como inferior y ver que son iguales. Ok, ok. Me parece bien. Los demás no sé qué opinen. Algunos ya quieren usar alguna aplicación, lo quieren meter ahí en Wolfram Alpha, en GeoGebra, pues no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues como lo que dijo el compañero. Fíjense que en la definición, al menos en este momento en el que nos encontramos, si nosotros estamos interesados en ver si la función es integrable o no, si es integrable, lo único que tenemos es la definición, es lo único que tenemos. Entonces, el camino a seguir sería pues calcular, bueno, déjenme borrar esto, o lo voy poniendo en manera inversa. Si quiero ver que sea integrable, la única forma que tengo es determinar si la integral inferior coincide con la integral superior. En este momento es lo que yo debería hacer, ¿no? Porque solamente tengo la definición. Y eso para poder llegar a ello, pues necesito calcular previamente a la integral tanto inferior como superior. Así. Pero estas integrales superiores e inferiores, ¿quiénes son? La integral inferior es el supremo de las I de F de P, tal que P es partición de Q. Y la otra es el ínfimo de las I de F de P, no, perdón, aquí S, tal que P es partición de Q. Entonces, si yo quiero determinar si la función es integrable o no, necesito ver si las integrales superiores e inferiores coinciden. Para ello, necesito calcular la integral superior e inferior. Y para ello, a su vez, necesito determinar con precisión quiénes son estos conjuntos. El I de F de P, tal que P es partición de Q. Y el S de F de P, tal que P es partición de Q. Entonces, si yo lo que deseo es calcular el supremo y las integrales superiores e inferiores, debo determinar previamente quiénes son estas sumas superiores, esos conjuntos. Y para ver quiénes son esos conjuntos, pues debo ver cómo es un elemento arbitrario de cada uno de ellos. Es decir, tomar una partición P arbitraria, y pues calcular S de F de P e I de F de P. Entonces, en este momento, si yo quiero determinar si la función es integrable, no me queda otra más que seguir ese camino. Entonces, ahí en el chat dice alguien algo. Entonces ya no es necesario dar una partición para la suma superior y la suma inferior. Basta con tener una arbitraria para ambas. Pues sí, digamos, pues es que si toma una arbitraria, pues hace los cálculos para cada una de ellas, ¿no? Digamos, ya no hay como, no se pueden tomar como dos arbitrarias diferentes, ¿no? No, si es arbitraria ya representa cualquiera. Sí. Pero bueno, entonces pues hay que seguir todo ese camino que de alguna forma lo que el compañero nos había advertido. Decía, pues tomemos una partición P arbitraria, tratemos de calcular explícitamente estos términos, eso va a ser creo que lo más difícil, y tratemos de calcular a estos conjuntos. Ya que tengamos esos conjuntos, veamos si podemos calcular el supremo y el ínfimo, y ya finalmente pues ver si, pues qué pasa, ¿no? Bueno, pues a ver, vamos a hacerlo. Entonces, sea P arbitraria. ¿Y quién es S de F de P? ¿Sería igual a quién? A ver, es la suma de los R en P o M de F de R por el volumen de R. ¿Y qué observamos allí? ¿Qué podemos decir? Que podremos conocer el máximo. El supremo. El supremo, perdón. Sí, porque el M de F de R es quien es el supremo de las imágenes de la función,
cuando X está en el subrectángulo. Solo que, fíjense que en este caso muy particular, las imágenes de la función toman siempre un valor constante, o sea, no importa quién sea el punto en el cual las estemos evaluando, la imagen de la función se vuelve siempre un valor constante C. Entonces quedaría este valor constante C, y el supremo de un conjunto unipuntual, pues es siempre ese único elemento. O sea, el supremo de un conjunto que tiene un solo elemento es ese solo elemento. Bueno, me voy a anticipar y pues de manera similar también para el ínfimo, ¿no? El M de f de R, pues es quién es el ínfimo de los f de X, tal que X está en R. Aquí será el ínfimo de C, que es otra vez C. Bueno, entonces, así se sigue, ¿qué cosa? Se sigue que I de f de P es ¿quién? Sería la suma de los R en P de C por el volumen de R. Y ese F de P es la suma de los R en P listo. Pues ya está esa parte. Entonces la suma inferior se vuelve C veces la suma de los volúmenes de los subrectángulos generados por la partición. Y la suma superior creo que toma pues el mismo valor. ¿Están de acuerdo? ¿Está ahí? Sí. Sí. Bueno, Sí. ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Me voy a poner otra hoja, lo que ustedes Pues piensan por como propiedades de la sumatoria podemos sacar la constante, ¿no? Ok, sí, eso está bien. Lo admito. Entonces quedaría algo así. Y el S de F de P será C veces la suma de los R en P por el volumen de R. Perfecto. ¿Y luego? Hacemos notar que la suma de los volúmenes de los subrectángulos es igual la suma, bueno, es igual al volumen total de Q. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven eso? ¿Qué opinan? ¿Sí, escucharon lo que dijo el compañero? El compañero dice que está en posesión de una prueba que demuestra lo siguiente. Ahorita el compañero nos va a comentar su prueba. Dice que si tenemos una partición P, entonces la suma de los volúmenes de los subrectángulos, la suma de, pensemos que el rectángulo completo es el rectángulo Q, ¿no? Entonces dice que la suma de los volúmenes de los subrectángulos, si hacemos la suma sobre todos los R en P, él afirma que eso es el volumen de Q. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. ¿Y eso por qué es cierto? Yo también estoy de acuerdo, pero ¿y eso por qué? ¿A poco ya lo... Eso como que requeriría una prueba, ¿no? ¿O no? ¿Cómo ven? Podría separar la sumatoria, ¿no? Por cada R de P. Ajá. Fíjense, hay un camino tortuoso que yo no voy a hacerlo, que es lo que sugieren los compañeros, que dicen, pues fácil, pues calcule la suma. Dice, pues calcúlela, es decir, aquí aparecería la suma desde I1
desde 1 hasta, ¿quién eran? Era M1 o algo así, ¿no? M1 menos 1, creo. Luego aquí la suma de I2 desde, okay, desde 1 hasta M2 menos 1. Y así desde IN de 1 hasta MN menos 1. De los TI I1 más 1 menos TI 1, 1, 1, por TIM más 1 menos TIM, creo que aquí no debe ser M, creo que aquí debe ser N, ¿verdad? N, 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 N. Si les estoy entendiendo bien, ustedes calcularon esta suma y vieron que esa suma se reduce a esta. ¿Sí les estoy entendiendo bien o no? Profe, Sí. o no podríamos, en lugar de dar una partición arbitraria, hacer una partición homogénea? Pero si lo hacemos de esa forma, entonces se fastidian todos nuestros planes porque ya no podríamos reconstruir todo el caminito que yo puse acá. O sea, si tomamos una partición, no una arbitraria, sino una partición muy particular, pues ya no puedo determinar quiénes son estos conjuntos, porque estaremos determinando solamente a un subconjunto de ellas, ¿no? Entonces, o no sé si su idea contempla algo más, o sea, tomar una homogénea y luego. No, pues no. Ok. Bueno, pues vamos a avanzarle. En efecto, la afirmación que dicen los compañeros es cierta. Yo también estoy de acuerdo en ella. Solo que si la asumiéramos como válida, entonces me parece que ya habríamos terminado. Si la asumiéramos como válida. Porque esto sería aquí en C veces el volumen de Q. Eso sería C veces el volumen de Q. Si asumimos como válida la afirmación de los compañeros. Déjenme borro todo esto. Y pues ya de allí ya podemos concluir todo el caminito, ¿no? El que yo mencioné hace unos minutos, porque como para cualquier partición arbitraria P, estas se vuelven C veces el volumen de Q y C veces el volumen de Q, pues entonces cuando tomemos el supremo del conjunto de las I de F de P, tal que P es partición de Q, eso será ¿quién? El supremo. Como no importa quién sea la partición, esto se vuelve C veces el volumen de Q, pues será el supremo de un conjunto unipuntual. Y ese supremo, pues es C veces el volumen de Q. Algo parecido para el ínfimo. El ínfimo de las sumas superiores de S de F de P, tal que P es partición de Q, será el ínfimo de los CBQ. Y eso sería CBQ, ¿no? Porque es un conjunto unipuntual. Y ya de ahí ya concluimos, porque el supremo de las sumas inferiores, pues es a lo que habíamos definido como la integral inferior, que es veces el volumen de Q, lo cual coincidirá con la integral superior, que es el ínfimo de las sumas superiores, y ya habríamos concluido. Habríamos concluido que la integral inferior coincide con la integral superior. Entonces, digamos, la idea creo que no es tan mala, pero sí, pues tiene ese problemilla de que necesitamos verificar que efectivamente la suma de los volúmenes de los subrectángulos, sumando sobre todos los subrectángulos de la partición, se vuelve precisamente el volumen de Q. Bueno, entonces hay dos formas. Una, o demostramos eso o le damos la vuelta. Entonces, yo le voy a dar la vuelta porque no quiero demostrar lo otro. Está así muy engorroso. Fíjense, la I de F de P se volvió ¿quién? Se volvió C veces la suma de los R en P por el volumen de R, ¿verdad? Tenemos una gran ventaja. Fíjense que el S de F de P coincidió con quién, o sea, ambas son iguales. Ambas son iguales. Y eso ya nos debe decir algo. ¿Qué es lo que nos dice?
Fíjense, las sumas inferiores, ya habíamos dicho que andan por acá, ¿no? Siempre. Andan por acá. Y las sumas superiores, pues andan por acá arriba. Aquí están. Y hay una partición para la cual ambas coinciden. Para la cual ambas coinciden. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Fíjense. Uno. Por un teorema anterior, lo puedo hacer con la suma superior. S de f de P es una cota superior, del conjunto de todas las sumas inferiores. Eso ya lo sabíamos por un teorema anterior, que si tomo una partición, entonces la suma superior que genera es siempre una cota superior del conjunto de las sumas inferiores. Entonces, ese de f de P es una cota superior. Y dos, a esto le vamos a poner asterisco. Por asterisco, S de f de P es igual a ¿quién? Es igual a I de f de P. Pero I de f de P es un elemento arbitrario del conjunto de todas las sumas inferiores, tal que P es partición de Q. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Tomé una partición arbitraria, vi que coincidía la superior con la inferior y dos reflexiones. La primera, esa suma superior, por el teorema anterior, es una cota superior de las sumas inferiores. Y por asterisco, esta cota superior coincide con una suma inferior, la cual, por supuesto, pertenece al conjunto de todas las sumas inferiores que yo puedo formar con las particiones de Q. Eso significa entonces que esta S de f de P pertenece a este conjunto. Entonces, S de f de P pertenece al conjunto y además es cota superior de ese conjunto. ¿Recuerdan cuál es la definición de máximo de un conjunto? ¿Alguien que me recuerde esa definición? ¿Máximo o supremo? Máximo. Hay máximo y hay supremo. Hay los dos. ¿No vieron la El definición de máximo tiene máximo? que estar dentro del conjunto, ¿no? El supremo no necesariamente. Exacto. Es el más grande dentro del El conjunto. bueno, algo, puede verlo así. La definición de máximo de un conjunto es un número real, bueno, es un elemento del conjunto que satisface dos cosas. Que que sea elemento del conjunto, o sea, que esté dentro del conjunto y que además sea cota superior del conjunto. Es diferente a la del supremo. No hay que confundir el máximo con el supremo, porque por ahí en el chat hablan de las mínimas cotas superiores. No, ese es el supremo. El máximo es un número, digamos, que satisface dos cosas, que pertenece al conjunto y que además es cota superior del conjunto. Por supuesto, al igual que con los supremos, no todos los conjuntos tienen máximo. Hay unos que tienen máximo, otros que no, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces esos dos hechos ya inmediatamente nos dicen que entonces S de f de P resulta ser el máximo de este conjunto de I de f de P, tal que P es partición de Q. Pero hay un teorema que nos dice que si un conjunto tiene máximo, entonces también tiene supremo. Y en ese caso coinciden. Es un teorema ahí básico, digamos, de cálculo 1, que dice que si tienen un conjunto que tenga máximo, si tiene máximo, entonces también tiene supremo y además coincide. Al revés, no. Puede ser, si un conjunto tiene supremo, no necesariamente tiene máximo. Y entonces ya cabe porque resultó que para una partición arbitraria, de hecho, esto es el lado derecho, ¿quién es? Es la integral inferior. Inferior, sí. Y esta fue C del volumen de los R en P, ¿eh? Del volumen de R. Y fíjense, obtenemos esto.
obtenemos inmediatamente que la integral inferior existe y que además coincide con esta cantidad. Pero como la P fue arbitraria, entonces nosotros podemos dar P fue arbitraria. Entonces podemos tomar la partición más burda. ¿Cuál es la partición más burda? Es una en la que tenemos el A1. Ay, perdón. Es que está chueco así. A1, B1, cruz, A, N, BN. La partición más burda es aquella que tiene solamente, vamos a ponerle P barra, que está formada así por P1, P2, hasta Pn, y P1 tiene solamente 2 puntos, ¿sí? A los puntos extremos. O sea, a A1 y a B1, nada más. Esa es la partición más burda. Pn es ¿quién? Sería AN, Bn. Esa partición más burda tiene solamente un subrectángulo generado por la partición. ¿Quién sería ese único subrectángulo generado por la partición? Pues Q mismo. Y entonces, como ese resultado fue dado para una partición arbitraria, podemos tomar en particular la partición más burda, que es esta, que es aquella que tiene solamente los puntos extremos. Y para ella, como solamente hay un subrectángulo dentro de esa partición, y ese único subrectángulo es Q, entonces esta suma se reduce a uno solo, que es el volumen de Q. Y ya está. Entonces obtenemos varias cosas, fíjense, con esos cálculos. Lo primero que obtenemos es que la integral inferior existe. La segunda es justo lo que ustedes me observaban, que si se toma una partición arbitraria, la suma de los volúmenes de todos los subrectángulos se convierte en el volumen de Q. Solo que aquí salió de una manera diferente. Digamos, salió, dado que la integral inferior coincide con esa partición para cualquier partición, entonces por una especie de transitividad podemos obtener el resultado que ustedes afirman. Bueno, eso sería tomando a la S de f de P, ¿no? Si hago lo mismo, pero ya no tomando a S de f de P, sino tomando ahora a I de f de P, pues ya logro concluir el resultado, ¿no? Porque si en lugar de eso hubiese tomado a I de f de P, aquí, en esta parte, entonces hubiera obtenido exactamente lo mismo, pero hubiera obtenido al final la integral superior, ¿no? Es decir, de manera similar, la integral superior se vuelve C veces el volumen de Q. Entonces, finalmente, la integral inferior coincide con C veces de Q, que se vuelve la integral de esta, por lo cual F es integrable. Ahí en el chat están diciendo algo, ahorita veo qué dicen. Es integrable. ¿Qué dicen en el chat? Entonces, esa es la forma correcta de recta. Pues digamos, no sé si sea la forma correcta, pero con eso evitan dejar cabos sueltos, ¿no? Porque en la que ustedes me decían, pues había que demostrar eso, que la suma de los volúmenes de los subrectángulos generados por la partición se vuelve el volumen de Q. Si se logra demostrar eso de otra forma, pues entonces ya no habría que hacer todo lo que hice, ¿no? No lo sé. Depende. Lo que podría decir, en el chat preguntan algo ahí sobre los cabos sueltos, pero pues no hay que preocuparse por eso. Ahorita hay que preocuparse por entender la teoría y ir resolviendo los ejercicios. Profesor. Sí. El punto 2 que puso en las consideraciones antes de llegar a esta conclusión, puede volver a ese, el que está con asterisco. ¿De Ajá. dónde salía? Disculpe. Pues cuando hicimos cuando tomamos una partición arbitraria, obtuvimos esto. Obtuvimos eso que estoy subrayando en color verde. Y de allí se sigue que pues ambas son iguales, ¿no? Porque ambas coinciden. ¿Con quién? Pues con estos.
Ya no, no ok, necesariamente ok. con eso, Sí. sino con esos. Vale, muchas gracias. Y esos, ajá, y esos sí son iguales, ¿no? Entonces, claro. Bueno, los demás, no sé, comentarios, preguntas. También se puede intentar hacer la suma. ¿Quién sabe qué tan complicada sea? Ya que la estaba escribiendo igual y no sale tan complicado. De tratar de verificar directamente que esta suma es el volumen de Q. Porque yo creo que va a salir una especie si se reescriben de manera adecuada, yo creo que aparecerían sumas telescópicas en las que se van cancelando y creo que sí podría obtenerse. Claro, hay que hacer cálculos, ¿no? Pero igual y también se podría calcular directamente. Yo no lo voy a hacer, ¿no? Nunca lo he hecho, pero supongo que por lo que yo imagino, creo que saldrían sumas telescópicas. De hecho, en un ejercicio que les voy a dejar es que revisen la demostración de este teorema, pero en una variable. Y lo demuestran prácticamente igual, salvo que allí en una variable esta suma sí se puede calcular muy fácil porque se vuelve la longitud del intervalo. Y allí esta suma sí se descompone como una suma telescópica. Entonces se van cancelando términos y de allí se convierte eso en la longitud del intervalo, en el caso de una variable. Por eso yo pienso que en el caso de más variables habrá forma de reescribir las sumas para que aparezcan estas sumas telescópicas y se pueda calcular explícitamente. Pero bueno, ya no lo vamos a hacer. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, Bueno, profe. pues vamos a ir. Sí, Profesor, sí, diga. ¿y cree que se podría utilizar esa idea, bueno, la idea del caso de una variable, para probar que la suma coincide con el volumen de Q? Haciendo Sí, eso, pero para cada subintervalo, digo, subrectángulo. sí, pero es que el problema es de que le quedaría como una suma, así, ¿no? De sumas. Y aquí los productos de las longitudes de cada uno de ellos. Puede ser, ¿eh? Puede ser que si, por ejemplo, todos estos términos los sacan, como no dependerán de los índices de esta suma, quizás si los sacan fuera, esa se vuelve una telescópica y les va dando las longitudes de cada uno de los segmentos. Puede ser. No lo sé. Yo nunca he hecho los cálculos, pero pienso que algo así debe ocurrir. Hay que escribirlo, ¿no? Bueno, pues vamos a ir concluyendo. Entonces, todavía nos queda un problema más. Dice ahí en el chat, dicen algo, dice, bueno, al momento de hacer el problema pensé que Q era un intervalo únicamente. Ah, no. Sí, o sea, si Q es un intervalo únicamente, pues es bien fácil. Pero acuérdense que Q está en Rn. Entonces es la suma de quién sabe qué cosas, ¿no? Porque si está en Rn, ya ni, si es una dimensión mayor a 3, ya son cajitas, hipercajitas, ¿no? Que están sumando ahí raras. Pero bueno, vamos a ir concluyendo, les digo. Entonces, la primera es un ejemplo de una función integrable y pues necesitamos tener un ejemplo de una función no integrable para complementar bien nuestra teoría, porque si todas las funciones fueran integrables, pues ¿para qué hacemos tanta teoría? Si todas son integrables, ¿no? No tendría sentido. Entonces hay que ver al menos un ejemplo de una función no integrable. Y esa va a ser esta, que es una extensión de a R2 de la función no integrable que ustedes conocen de una variable. Fíjense, esta función está definida en el 0,1 cruz 0,1. Esta 0,1 cruz 0,1. Y está definida como ¿quién? Como 0 si la variable x es racional y como 1 si es irracional. Entonces, por ejemplo, si x es racional, entonces toma el valor de 1. Y si la variable x es irracional, entonces toma el valor de 0. Entonces, cuando se construye la gráfica... ¿La define al revés, no, profesor? ¿La definí al revés? A ver. ¿Por qué al revés? Es que acaba de decir que uno sí es irracional. Uno sí es racional, perdón. Ok. Y aquí puso que era uno sí es irracional. Ah, ok. Sí, está bien. Entonces creo que lo dije mal, pero... Bueno, en los que toma el valor de 1 en los irracionales, ¿no?
si X es irracional, y toma el valor de 0, si es racional, sí tiene razón, lo dije de una forma, y, bueno, no importa. No, es así, tengo ya dislexia. Sí, ahí está. Que si se dan cuenta es como una extensión de la que ustedes conocen como una integrable, ¿no? Bueno, entonces esa función, pues ya no va a dar tiempo. Quiero que determinen qué va a pasar con ella, si la función es integrable o no es integrable. De hecho, pues les anticipamos, ¿o qué piensan? ¿Que va a ser integrable o no? No. Ok, no, pues sí, yo también pienso lo mismo. Yo también pienso lo mismo, que no va a ser integrable, va a ser nuestro ejemplo de una función no integrable, pero bueno, hay que hacer los cálculos, ¿no? Cuando aquí lo que va a pasar es que, acuérdense, para que sea no integrable, hay que calcular las sumas superiores e inferiores y darnos cuenta de que van a tomar valores distintos y que la brecha que dejan ellas dos entre la inferior y la superior, pues es mayor que 0, entonces no son integrables. Pero bueno, eso ya lo haremos en la otra sesión. Ustedes también, me gustaría que lo intentaran hacer y si les es posible, escríbanlo y digitalícenlo, o sea, tomen una foto, escaneenlo, algo así. Porque en la otra clase, si alguien pudiera compartir sus cálculos, pues estaría muy bien, o sea, ver qué es lo que ustedes escribieron. Si no, pues ya lo escribo yo. O las dos cosas, vemos la solución de alguien y aparte la escribimos también, como sé. Pero me gustaría que esas tareas vayan como digitalizándolas para que podamos ver qué es lo que están haciendo. Bueno, comentario final, ¿algo que quieran decir? Sí. Entonces, un volumen de un intervalo, todavía no sabemos si eso siempre va a ser distinto de 0. ¿Por qué? Sí. O sea, si tiene un intervalo, dice. O sea, que Q Bueno, sea no, que el volumen de Q pues, es la longitud, ¿no? Que es mayor o igual a 0. no, creo que lo planteé mal. El volumen de un rectángulo, ya sabemos que eso es mayor o no, que no es 0. No, de hecho, estamos diciendo que es mayor o igual que 0. Pudiera Podría ser ser 0, igual. ¿no? Pudiera ser 0. Si A coincide con B. O sea, que fuera un punto. Sí. Bueno, habría que quizás impedirle eso con las definiciones. Ya no recuerdo si cuando definimos un rectángulo, es que lo definimos como producto cartesiano de intervalos cerrados, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Así fue como definimos un rectángulo. Y por lo general los intervalos cerrados se definen con estos dos, uno estrictamente menor que el otro, ¿no? Por lo general. Entonces, sí, digamos, con esa observación serían estrictamente mayores a 0. Y en este caso del ejercicio 2, ahí sí que se tendría esto de que el volumen no es 0, ¿no? Porque, bueno, ninguno de esos intervalos es de un punto a sí mismo. Son de 0 a 1. Sí. Bueno, no me quedan muy claros. Mejor propongo que trate de escribir el problema Sí. y ya en la siguiente clase lo vemos. ¿Ok? Sí, es que se me ocurría una manera, pero quería estar seguro de eso. Sí. Pero no, siento que no va por allí. ¿Eh? Suena medio extraña su idea. Bueno. Bueno.